como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume yo quiero ser, Señor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Perfume yo quiero ser, Señor. Que siempre sea nuestra petición a Dios el ser agradables a Él, que nosotros podamos ser como un grato perfume delante de Él, porque nuestras vidas den y vivan los frutos que nuestro Señor está esperando por cada uno de nosotros. Que esa sea parte de nuestra oración, y te invito a que ores ahora mismo también poniendo en las manos de Dios este tiempo devocional. Ora junto a mí. Señor Jesucristo, te damos gracias por este momento de devoción a ti, Señor, porque podemos tener un momento para dedicarlo, Señor, al estudio de tu palabra, para acercarnos a ti, para buscarte en oración y para poner, Señor, también nuestras vidas enteras en ti, en tus manos. Gracias por ser tan tierno y amoroso, por cuidarnos tanto, por protegernos. Señor glorioso, te adoramos, te amamos con toda nuestra fuerza. Eres nuestro santo y poderoso Dios, y te suplicamos que tu palabra gloriosa nos hable a través de este devocional, que al abrirla, al estudiarla, podamos recibir de ti, Señor, tu voluntad, tu guía, el entendimiento necesario para poder también hacer tu voluntad, para poder comprender tu voluntad y para poder vivir conforme a ella. Dedicamos a ti este tiempo, así como nuestras peticiones y toda oración personal que podamos tener. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.
Recuerda siempre que para poder profundizar en el estudio de la Biblia te puede ser útil el tomar tus propios apuntes de cada una de las observaciones o aplicaciones que tú puedas encontrar en el texto sagrado, la Biblia. El tema para esta ocasión se titula Vivir o morir. Bueno, ¿qué es esto de vivir o morir? Bueno, es un dilema el que estamos exponiendo aquí. Pero vamos a ver basados en qué, es decir, a qué nos lleva este punto precisamente. Para ello leamos lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 1, del 21 al 30, que dice de la siguiente manera: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Muy bien, aquí tenemos este tema, vivir o morir. ¿Cómo podemos abordar este debate? ¿Cómo podemos abordar este dilema? Nos hemos encontrado en algún momento con esta pregunta también, es decir, ¿qué queremos, qué preferiríamos? ¿Vivir en este mundo? Es decir, seguir viviendo en este mundo o partir de este mundo. Bueno, resulta que el apóstol Pablo estaba hablando de una situación muy similar en la palabra, en el texto bíblico, en la porción que hemos leído en esta ocasión. Pero veamos nosotros un poco más acerca de este dilema y para ello entremos en el primer punto del devocional que nos lleva a esta pregunta: ¿qué produce en nosotros el dilema de vivir o morir? Si no lo hemos preguntado antes, ¿qué produce en nosotros ese dilema? ¿Vivir o morir? ¿Qué es lo que más deseamos en nuestros corazones? ¿Seguir viviendo en este mundo o partir de este mundo? Bueno, no se trata este tema devocional de tener una actitud de menospreciar o de no darle el valor a la vida, el valor que Dios en efecto y de hecho le da a la vida nuestra. No se trata acá de menospreciar la vida o de llegar a un punto radical donde no apreciamos nada en esta vida, siendo que en esta vida también tenemos bendiciones de Dios. Pero el punto aquí es cuando llegamos como creyentes en esencia, es decir, y sobre todo cuando como creyentes en Cristo Jesús nos enfrentamos a la posibilidad de partir de este mundo. ¿Qué es lo que preferiríamos bajo esas circunstancias? O aún cuando tal vez no estemos en medio de una situación donde estemos tal vez expuestos a morir, ¿qué es lo que en nuestros corazones podemos resolver? ¿Qué produce? ¿Qué efectos? ¿Qué sentimientos? ¿Qué pensamientos vienen a nuestra mente, a nuestras vidas cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué quisiera yo? ¿Qué preferiría yo? ¿Qué es lo que más desearía? En el versículo 21 encontramos este pensamiento en el apóstol Pablo, cuando afirma: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, ¿qué significa esta declaración del apóstol Pablo? El apóstol Pablo reconoce que mientras él esté en esta vida, mientras él viva en este mundo, mientras él no muera, mientras él tenga su cuerpo funcionando adecuadamente, es decir, mientras él está en vida, él vive para Cristo.
Él vive por Cristo, Él vive para la causa de Cristo, Él vive para dar a conocer a Cristo, Él vive para conocer a Cristo. En esta vida Él vive para tener comunión con Cristo y para servir a la causa de Cristo. Es decir, vive para conocer a Dios y vive para enseñarles a otros a que conozcan a Dios. Esa es la vida del apóstol Pablo. Esa es una vida que realmente es gratificante. No importa las demás circunstancias que podamos tener, el hecho de vivir para Cristo o en Cristo, o que la vida para nosotros sea Cristo, esa es una verdad que transforma completamente la forma de ver la vida, porque en general las personas no creyentes, sobre todo, son personas que aman esta vida como si es lo único que tienen y se aferran a esta vida, aunque por supuesto todo ser humano dejará algún día de vivir en este mundo, pero la persona no creyente está aferrada a este mundo y utiliza su vida para tantas otras cosas y no la usa para conocer a Dios, para buscar a Dios, ni para servir a Dios. El apóstol Pablo era completamente consciente que para él la vida es Cristo. Por eso vivió para Cristo. Incluso cuando él está declarando esta verdad, él recordemos que está en una situación adversa, está preso, está en la cárcel. Entonces, las circunstancias para él pueden ser difíciles, pero él dice que él vive para Cristo. Y no es que él lo diga, es que así fue. Y el dilema entonces está que mientras él vive para Cristo. Pero también está la otra parte. Si deja de vivir, si deja este mundo, como él lo dice, el morir, dice que es ganancia también. O sea que si vive para Cristo, y si muere, para él es ganancia. ¿Por qué? Porque se va con Cristo, al que busca, al que conoce, al que ama, al que sirve, mientras está en esta vida. Por lo tanto, para él el morir es ganancia. Y esa es una realidad que en aquellos momentos también él estaba enfrentando. Él sabía que vendría un momento donde él tendría que partir de este mundo también. Él sabía que no sería eterno en este mundo y que enfrentaría ese punto de decisión, y en su corazón ya estaba firme esta convicción que nosotros estamos leyendo aquí. Por lo tanto, el dilema se puede resumir en este gráfico, que puedes tú también tenerlo frente a ti y puedes apreciarlo. Entonces, poniéndolo en la balanza, el dilema es, bueno, ¿qué es lo que yo prefiero? ¿Morir o vivir? Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, es ganancia. Ahí está el dilema. Ese es el dilema del cristiano. ¿Qué nos produce a nosotros? Es el primer punto. ¿Qué pensamientos, qué sentimientos o qué sensaciones, qué impresiones, qué experiencias nos hace vivir cuando nosotros pensamos en la posibilidad de no vivir más? Es decir, cuando pensamos en que posiblemente, por alguna razón, la que sea, por enfermedad o por lo que sea, tengamos o tuviésemos que ya partir de este mundo. ¿Qué sentimos cuando nos enfrentamos a la posibilidad de dejar este mundo? Así como también, bueno, mientras no sucede ese acontecimiento, ¿de qué manera vivimos nuestro presente? Es otra pregunta también muy importante que, por cierto, la responderemos más adelante. Entonces, el segundo aspecto del devocional, teniendo ya el dilema frente a nosotros, nos lleva a esta otra pregunta: ¿cómo razonamos el dilema de vivir o morir? Es decir, bueno, ¿cómo lo razonamos, cómo lo analizamos o cómo lo podemos abordar? Para ello veamos cómo lo abordó el apóstol Pablo. Él dice en el versículo 22, mas si el vivir en la carne o el seguir viviendo en el cuerpo o el seguir viviendo en este mundo resulta, dice él, para mí en beneficio, no suyo, sino de la obra, él dice, no sé entonces qué escoger. Él no sabe entonces, está el dilema y están las dos cosas ahí a la par. Es decir, no sabe qué escoger. Imagínate otra vez este gráfico así. Es como que tú lo tienes frente a ti y está esto. Es decir, ¿qué es lo mejor? Morir
en lo que es el lado de morir, bueno, es ganancia y no saber si partir. Y en el lado de vivir, entonces para él el vivir es Cristo y por eso no sabe si quedarse. Y están como ahí a la par. Ese es el punto, ese es el dilema en sí. Entonces él dice que no sabe qué preferir, qué elegir en función de que mientras él está en vida, su vida resulta en un beneficio para el avance de la obra de Dios. Entonces él razona, bueno, si me voy de este mundo, se acaban los sufrimientos, el Señor enjugará de mí toda lágrima, me voy a cielos nuevos, tierra nueva, voy a ver cara a cara a mi Señor, me voy a encontrar con Dios, voy a amarlo y adorarlo por la eternidad, lo voy a conocer ya, tanto anhelado que voy a eso. Pero se detiene por un momento y dice, ese es un gran beneficio, por eso es una gran ganancia para él. Pero él dice, bueno, si me quedo, esto resulta en beneficio para la obra. Y en ese momento él dice, bueno, entonces ya no sé qué escoger, porque para él las dos cosas son muy importantes. Por eso es que dice en el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Sin duda que estar con Cristo es muchísimo mejor. Partir de este mundo para estar con Cristo es lo mejor que le puede pasar a un hombre o a una mujer. Partir de este mundo para estar con Cristo es muchísimo mejor. Ese es el primer aspecto que él razona en este dilema. ¿Cómo lo puedes ver? Bueno, míralo entonces de esta manera. En esta imagen. Entonces, en un momento, si gana peso en él el deseo de, digamos, de partir de este mundo, eso es porque es ganancia, eso es porque le llevará a estar con Cristo. Cuando él piensa en función de eso, puedes darte cuenta que la balanza se inclina más en favor de morir, es decir, de partir de este mundo, en contraposición con quedarse en este mundo, que es vivir para Cristo y también el trabajo fructífero para Cristo. Pero él dice, es que esto es muchísimo mejor, morir y partir con Cristo es lo mejor que le puede acontecer a él. Eso habla de esa sensación, de esa convicción, de esa fe que producía en el apóstol Pablo esa realidad de que en algún momento dado tenga que partir de este mundo y saber que su relación con Dios, saber que conocer a Cristo, que amar a Cristo e ir con Él es algo de lo que más puede amar y desear un creyente genuino. Entonces, ese es parte de su dilema, pero dice por otro lado también en el versículo 24, pero quedar en la carne, dice, es más necesario por causa de vosotros. Entonces aquí tenemos un asunto. Hay algo que es muchísimo mejor y hay algo que es más necesario. Una cosa es muchísimo mejor y la otra es más necesaria. Lo que es muchísimo mejor es partir de este mundo para estar con Cristo. Eso es muchísimo mejor para un creyente. Pero es más necesario, dice el apóstol Pablo, quedar en la carne o quedar en este cuerpo. ¿Por qué? Porque por esa razón él puede seguir siendo usado por Dios y pensar en el beneficio de la obra. Entonces la balanza quedaría de esta manera. Entonces cuando él piensa en las necesidades de los demás, eso le da un peso extra a lo que es el vivir también aquí. Entonces tenemos que vivir cobra más peso en este razonamiento, en este momento, vivir en Cristo y quedarse, porque eso conlleva trabajo fructífero para Cristo en función de las necesidades de los demás. Cuando es así, es como que gana más peso esa alternativa en vez de lo que es muchísimo mejor, al fin de cuentas, que tiene que ver con partir de este mundo, lo cual es ganancia, porque es estar con Cristo y es un deseo que es mucho mejor, es algo que es realmente lo deseado, eso es el ideal. Así entonces, cuando nosotros estamos hablando aquí del dilema de esta decisión o de esta preferencia, vivir o morir, estamos hablando todo en función de Cristo. Es decir, como el apóstol Pablo, si vivimos, bueno, vivimos para Cristo, por la causa de Cristo. Y observa bien en este punto donde estamos,
observa que lo que le trae mucho peso al apóstol Pablo es pensar no egoístamente. Si él se va para estar con Cristo, eso es ganancia, eso es muchísimo mejor, pero eso es muchísimo mejor para él. Pero en este momento él piensa en función no de él, aunque él hubiese sufrido en este mundo y obviamente el descanso delante del Señor es mucho mejor, él sigue pensando aún desde la cárcel en el beneficio que conlleva para los demás, en este caso particular para los filipenses, que él permaneciera todavía en vida en este mundo. Observa cómo esta vida no es para que la vivamos egoístamente. Si estamos en este mundo es en función de Cristo y en función de los demás. Ese debería de ser el sentir. Si no vivimos para eso, pues ¿para qué quieres vivir en esta vida? Ese sería el punto en el apóstol Pablo, en el modelo de espiritualidad, en el modelo de la vida espiritual, de esas convicciones y valores centrales en el corazón del apóstol Pablo, está precisamente ese enfoque. No está viviendo en función de sí, porque si fuera en función de sí, me voy porque esto es ganancia, me voy porque eso es lo mejor, eso es muchísimo mejor, estar con Cristo. Pero él piensa en los demás y piensa en el avance de la obra de Dios. Y en función de eso dice, bueno, como que debe abstenerse o hacer que aguarde un poco su partida porque todavía hay mucha necesidad por la cual trabajar. Pero no son necesidades personales, no son necesidades de él, son necesidades de los demás y de la obra de Dios. De allí entonces vamos al tercer punto del devocional, que nos lleva también a una tercera pregunta, que es ¿cómo vivimos mientras estamos en este mundo? ¿Cómo vivimos? Bueno, si no hemos partido de este mundo, si tú estás viendo este devocional es porque estás todavía entre nosotros. Yo estoy todavía aquí entre nosotros, estamos en este mundo. Todavía estamos viviendo en la carne en el sentido de que vivimos en estos cuerpos que son mortales y estamos en este mundo todavía sujetos a todas las leyes de la naturaleza conforme a lo que conocemos de esta vida. Entonces, mientras estamos así, ya sabemos que al morir, si somos creyentes en Cristo, vamos con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Sin embargo, mientras estamos aquí, ¿cómo vivimos mientras estamos en este mundo? Ese es el aspecto que ahora abordará el apóstol Pablo. Y dirigiéndose a los filipenses les dice, y confiado en esto, sé que quedaré, dice él. Es decir, sabe Pablo que seguiría un tiempo más en este mundo. Dice, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, aclarando, para vuestro provecho y gozo de la fe, en el sentido de que Pablo vivía para la causa de Cristo, para la obra de Dios, para servir a los demás por medio de la fe en Cristo. Entonces, eso es lo que él sabía que iba a suceder. Y el siguiente versículo dice, para que abunde vuestra gloria de mí, en Cristo Jesús, por mi presencia, otra vez entre vosotros. Y ahora entra en lo concreto en cuanto a los filipenses. Si el apóstol Pablo vivía para Cristo, si el apóstol Pablo mientras está en este mundo, como él dice, para mí el vivir es Cristo, la pregunta era, bueno, ¿y para los filipenses qué es? ¿Para los filipenses también el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Porque lo que hemos leído ya en el primer versículo de este devocional habla del apóstol Pablo. Él dice, para mí, esa es su convicción, su estructura de valores, sus convicciones, su fe madura, su espiritualidad le han llevado ya a ese punto. Él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La pregunta ahora es, ¿y para los filipenses? Y aún en el año 2022, la pregunta es, ¿y para ti? ¿Cómo es y cómo ves ese dilema? ¿Vivir o morir? ¿Cómo lo ves? ¿Para ti también el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Bueno, y ahora entonces el apóstol aborda esta cuestión, pero en cuanto a los filipenses. De allí que el versículo 27 que tenemos en la pantalla dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Miren,
Si estamos en este mundo, no es para que vivamos egoístamente, no es para que vivamos lejos del Evangelio, no es para que vivamos como si Dios no existe, no es para que vivamos para dedicarnos a nuestros placeres, no es para que vivamos para perseguir nuestros egoístas sueños y anhelos o ambiciones pecaminosas. Si permanecemos en este mundo, tenemos ciertos deberes, tenemos ciertas prioridades. Por eso dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? O sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros lo siguiente. El que quisiera escuchar Pablo del comportamiento de ellos es que estáis firmes en un mismo espíritu, es decir, que están firmes y están unidos, y además combatiendo, es decir, son combativos unánimes por la fe del Evangelio, es decir, que son tenaces, que son luchadores, que se mantienen firmes en el Evangelio. Es decir, mientras vivimos en este mundo, debemos ocuparnos en mantenernos firmes en el Evangelio, debemos ocuparnos en lo que es mantenernos unánimes y combatiendo en la fe o por causa de la fe, resistiendo. Entonces, lo podemos ver, esta petición, de esta manera. El apóstol Pablo, entonces, tenemos allí que le dice el permanecer en la carne, es decir, cuando Pablo permanece en la carne, permanece en su cuerpo, en esta vida, es para el progreso de ellos, de los filipenses, y los filipenses tienen esta tarea. Por lo tanto, mientras Pablo, para él toma esto como una tarea personal, el permanecer en la carne para el progreso de los filipenses, por lo tanto, los filipenses también tienen su propia tarea. ¿Y cuál es? Vivir de una manera digna del Evangelio. Esa es. Entonces, la vida y la estancia y la permanencia del apóstol Pablo tiene un propósito en los filipenses. Y así como Pablo al vivir tiene una tarea, también los filipenses tienen una tarea. Entonces, les añade todavía otras características importantes dentro de esa forma de vivir dignamente en el Señor. En el versículo 28 les dice, y en nada deben estar intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto pues proviene de Dios. Entonces esto tenemos, esto mismo que está aquí, podemos ilustrarlo también en la actitud que deben tener pues los filipenses. En su tarea deben mantenerse luchando por la fe, como lo vimos en el versículo anterior, y como lo vemos también aquí, deben estar no intimidados y deben mantenerse también firme. Y esto es lo que nosotros también debemos seguir haciendo todavía en este año y en todos los años y en todos los días que nuestro Señor nos permita vivir, luchar por la fe. Debemos mantenernos firmes, debemos también ser valientes, debemos de no ser o dejarnos intimidar, debemos todavía vivir por la causa de la obra de Dios, por la causa del Evangelio y en beneficio también de los demás. Y el siguiente versículo también nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Cristo, sino también que padezcáis por Cristo. Esta es parte de las bendiciones que Dios nos da, el creer en Cristo y también el padecer por Cristo. Y en esa línea entonces les presenta esta enseñanza y obsérvalo de esta manera. Es como decir, la pregunta es, ¿por qué mantenernos firmes sin ser intimidados? Y bueno, es precisamente porque a nosotros se nos ha concedido a causa de Cristo el creer en Cristo y el sufrir por Cristo. Es como que si se nos ha concedido el privilegio de creer en Cristo y de sufrir por Cristo. Y por esas razones, mientras estamos en esta vida, mientras vivimos en estos cuerpos mortales, nosotros debemos vivir para Cristo. Eso es vivir en Cristo. Ese es el sentido que tiene la frase, porque para mí el vivir es Cristo. Es decir, vivimos para Cristo, vivimos por Cristo, vivimos para la causa de Cristo, para la obra de Cristo, y vivimos para que otros conozcan y amen a Cristo también. Ese debe ser el propósito. Finalmente, el último versículo de nuestra lectura en esta ocasión nos dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Hacia eso debemos apostarle, ver el modelo del apóstol Pablo y
tratar de imitarlo e imitarlo con toda nuestra intención, con toda nuestra fuerza, tratar de imitar y de vivir como Él, al grado de llegar a decir también nosotros, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sigue pensando en estos 3 puntos que hemos desarrollado en este devocional, los cuales los dejo frente a ti una vez más. ¿Qué produce en nosotros el dilema de vivir o morir? ¿Cómo razonamos el dilema de vivir o morir? ¿Y cómo vivimos mientras estamos en este mundo?